Hola, mi grupo está conformado por Angel Peña y Cristian Andrés Peña Cruz. El día de hoy les vamos a hablar sobre el ácido abscísico. ¿Qué es una hormona vegetal? Una hormona vegetal, o también llamada fitohormona, es un compuesto producido internamente por una planta que ejerce su función en muy bajas concentraciones y cuyo principal efecto se produce a nivel celular. De esta forma permite cambiar los patrones de crecimiento de los vegetales y así poder obtener el control. Los reguladores vegetales de crecimiento son compuestos sintetizados químicamente u obtenidos de otros organismos. Estos reguladores normalmente son mucho más potentes que algunos análogos naturales. Los reguladores de crecimiento vegetal se pueden clasificar dependiendo de su estructura molecular, su actividad a nivel vegetal, sus efectos inhibitorios o estimulantes, entre otras clasificaciones. El ácido abscísico fue principalmente hallado por Adicott y Cole en 1963. El ácido abscísico, también conocido como ABA, es una de las fitohormonas que tiene la capacidad de inhibir y controlar algunos procesos vegetales que normalmente ocurren en la planta. Cuando estos dos personajes que hallaron el ácido abscísico no lo estaban estudiando como tal el ácido abscísico, sino que estaban estudiando los procesos de absorción del algodón. Cuando ellos estaban analizando estos procesos, aislaron dos compuestos, la abscisina 1 y la abscisina 2. De esta manera, la abscisina 2 fue identificada químicamente como ácido abscísico. Hay que tener en cuenta que otro tipo de molécula, como es la dormina, es el mismo ácido abscísico, solamente que reciben nombres diferentes. Como ya lo dije antes, el ácido abscísico normalmente está en las plantas. El ácido abscísico es un compuesto sesquiterpenoide. Esto quiere decir que tiene 15 carbonos, los cuales están parcialmente producidos o se producen parcialmente por un ácido mevalónico en cloroplastos y otros plastos, como una ruta directa. Hay que tener en cuenta que su principal lugar de síntesis son las hojas. En esta tabla podemos observar algunas características del ácido abscísico, como son las variedades, efecto a nivel vegetal, efecto a nivel celular y precursores orgánicos. Encontramos que el ácido abscísico no tiene variedades y en efecto a nivel vegetal es aquel que regula y mantiene la dormancia de las semillas. También estimula la maduración de las semillas, regula la transpiración celular por medio de estomas. Por último, es capaz de inducir la senescencia vegetal y la floración vegetal. En efecto, a nivel celular encontramos que es capaz de promocionar la producción de tejidos de cigotos y tiene un fácil acceso a la membrana celular vegetal. De esta manera se puede lograr, al tener un fácil acceso, se puede lograr la sintetización en tejidos jóvenes como el endodermo de las plantas madre y en algunos tejidos vegetales de las semillas como son la testa. En los precursores orgánicos encontramos el lisopentil, el pirofosfato y el carotenoides. Para hablar un poco de la biosíntesis, o también denominado transporte, debemos saber que el ácido abscísico tiene dos rutas. El primer método de transporte involucra la ciclación directa de un precursor C15. La otra ruta primero forma un carotenoide C40, el cual se sintetiza a través del isopentil difosfato a través de la ruta terpenoide, y seguido del metabolismo oxidativo se conduce a la estructura C15. Hay que tener en cuenta que las dos rutas antes mencionadas son rutas biosintéticas y estas son derivadas del mevalonato. Sin embargo, hay que tener en cuenta que otros autores proponen otra ruta biosintética para que la transportación del ABA pueda ser posible. En este caso, proponen que a partir de la degradación de los carotenoides, es decir, los 40 carbonos,
pueda ocurrir en el transporte del agua. Entonces esto ocurre en diferentes etapas. La primera etapa consta de que la biolaxantina es la primera o es el primer carotenoide para iniciar el proceso. Esta molécula es isomerizada y escindida a través del proceso de isomeración y también seguida del proceso de oxidación. De esta manera se produce una molécula de xantoxina, la cual es inestable y esta cambia espontáneamente a un ABA-aldehído. El ABA-aldehído posteriormente se vuelve un ABA. Este proceso ocurre porque el ABA-aldehído se oxida para así poder completarse y poder convertirse en un ABA. Normalmente la producción del ABA o del ácido abscísico se produce gracias a los estreses que tiene la planta. Estos estreses pueden ser por calor, por frío, por agua, por cualquier tipo de circunstancia que esté pasando en la planta y que la esté poniendo en estrés. El transporte del ácido abscísico o ABA puede ser por el floema o por el xilema, o también por las células parenquimáticas gracias a la difusión. Este movimiento no exhibe polaridad. La biosíntesis del ABA tiene rutas directa e indirecta. La unión del ácido mevalónico y un fernesil pirofosfato da como resultado una ruta directa para que se produzca el ABA. Por otro lado, la unión del fernesil pirofosfato y una biolaxantina da como resultado un xantoxal. Esta unión se da gracias a una ruta indirecta y el xantoxal es el mismo C15, también llamado ácido abscísico. Por otro lado, cuando hablamos de efectos fisiológicos del ácido abscísico, nos dice que el ácido abscísico se encarga de estimular el cierre de los estomas cuando hay un estrés hídrico, además de dar respuesta cuando la planta está sufriendo de un estrés salino o térmico. Por otro lado, es capaz de inhibir el crecimiento del tallo, pero sin embargo este no se hace cargo, no tiene nada que ver con el crecimiento de las raíces. Además de también inhibir el efecto de las gibberelinas en la estimulación de la germinación. Por otro lado, el ácido abscísico es capaz de inducir la latencia de las semillas y además induce la transcripción genética de inhibidores de proteasas en respuesta a heridas, teniendo así el poder o el papel en defensa de algunos patógenos. Cuando hablamos de estimulación en el cierre de los estomas, nos dice que la aplicación exógena de ABA induce el cierre estomático. Esto ocurre gracias a que unas técnicas de inmunoensayo permiten determinar la cantidad de ABA extremadamente pequeñas. De esta manera se puede comprobar o se puede demostrar que la concentración en células oclusivas se aumenta unas 20 veces más o menos gracias a un estrés hídrico. El estrés hídrico hace que se aumenten las cantidades de ABA en ellas, que es luego exportado rápidamente hacia las hojas y es aquí donde se produce el cierre de las estomas. En defensa contra estreses como el estrés salino o estrés térmico, provocan un déficit hídrico en la planta, que a su vez incrementa la cantidad de ABA interno en la planta. Cuando hablamos de semillas, mencionamos la latencia de las mismas. En algunas plantas, cuando estas tienen influencias de días cortos, los niveles de ABA se incrementan tanto en hojas como en como en yemas. De esta manera se producen la latencia en las mismas. Cuando se da la aplicación de ABA o ácido abscísico en yemas no latentes,
Esto ocasiona un estado de latencia. Además de demostrarse por medio de estudios que en algunas especies el haba produce la latencia en semillas. Como quinto punto tenemos los efectos fisiológicos del ácido abscásico, o en sus siglas ABA. Como primer efecto tenemos estimulación del cierre estomático. Esto tiene el objetivo principal de este efecto es evitar que la planta elimine agua mediante el proceso de evapotranspiración y ayuda a regular el agua que contiene para su proceso metabólico. Como segundo efecto tenemos inhibe el crecimiento del tallo, mas no el de las raíces. Este efecto hace que el ácido abscísico no permite que ramifique las plantas ni el proceso de follaje, pero eso no es impedimento para que las raíces crezcan, ya que por medio de esta parte de la planta, cuando se adhiere al sustrato, ella busca fuente hídrica y minerales del sustrato para que ella se mantenga en pie. Como tercer efecto tenemos inducen las semillas, proteínas de almacenamiento. En este efecto, el ácido abscísico promueve la latencia, mas no la germinación en las plantas. Esto hace que la planta sintetice proteínas en un lugar llamado endosperma, que es donde se guarda o se almacena todos estos nutrientes antes de ser germinada. El cuarto efecto fisiológico del ácido abscísico es la inhibición del proceso de las giberelinas en la producción de alfa-milasas. En este cuarto efecto fisiológico, las alfamilasas se enlazan en el alfa-1,4 del almidón, generando monómero de glucosa, que como todos sabemos es la que le da energía a la planta. El quinto efecto es induce y mantiene la latencia. En este quinto efecto fisiológico, la latencia es la incapacidad de una semilla al germinar en las diferentes zonas en donde se encuentran, a veces muy lluviosas o a veces muy secas.
¿Qué es lo que hace el ácido abscísico? Hace que ella se mantenga y se conserve con los nutrientes que tenga guardado, y por ende cuando ya sea el momento más propicio pueda germinar. El sexto efecto fisiológico en donde está involucrado el ácido abscísico es que induce a la senescencia de las hojas. En este efecto fisiológico, la senescencia es la fase inicial que toda planta realiza al momento de perder sus hojas, y esto evita que ella pierda o elimine energía innecesariamente. Como séptimo efecto del ácido abscísico tenemos que induce a la transcripción genética en la síntesis de proteasas. En este séptimo efecto fisiológico, induce a la transcripción genética, quiere decir que el ácido abscísico toma esto como medio de respuesta para crear proteasas. Las proteasas son proteínas que su función es eliminar otras proteínas que puedan generar patógenos que eliminen o molesten o atrofien a la planta, ya que el ácido abscísico es escogido como una fitohormona de estrés. Entonces las proteasas se sintetizan y eliminan a otras si hay algún patógeno en la planta. En su uso comercial se ha investigado que el ácido abscísico no tiene muchas prácticas, ya que por lo que inhibe el proceso de crecimiento, se desconocen muchas cosas en las que él pueda ayudar. Además de ser una hormona de estrés, afectaría en los distintos procesos, pero mediante un proceso in vitro que se ha realizado en algodón, se ha puesto en evidencia que esta hormona ha ayudado y estimulado el estrés de esta planta frente a ambientes adversos. Entonces esto quiere decir que no a todas las plantas se le puede hacer un proceso con esta hormona, ya que todavía se desconocen de todas las maneras posibles y solo se ha evidenciado o se ha visto una notoria mejoría en el sistema de algodón mediante el proceso de in vitro. Muchas gracias.